se ofreció una visión general a cargo del experto de UNESCO, Francesc Pedró, que hizo una síntesis del documento que tienen a su disposición y que, por cierto, apuntó un paso más. Dijo que no solo era la mejora el objetivo, sino incluso la transformación de la educación. Incluso añadió que parecería que, según en qué aspectos, acabarán abordándose cambios verdaderamente transformadores. La jornada de hoy arranca con una mirada al entorno, a ese mundo exterior en el que supone que la educación prepara. Es un mundo en movimiento, con cambios significativos que demandan nuevas perspectivas a la educación. Francisco Ruiz Antón, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal, va a hablar de ello en una ponencia bajo el título El impacto de las TIC en la sociedad. Ruiz Antón es licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra, estudios de Economía y Dirección en la Universidad de Yale y en Economía Digital en la Escuela de Organización Industrial en Madrid. Ha sido bastantes años, ha ejercido como periodista profesional. A continuación, la segunda ponencia nos dará oportunidad de conocer una síntesis del estudio internacional sobre la alfabetización computacional y manejo de la información en 21 sistemas educativos. Es una expresión bien documentada de la presencia de la tecnología en la educación. La abordará Andrés Sandoval Hernández, es jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de esa veterana Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Y finalmente cerrará con su ponencia César Molinas, brillante economista, interesado en la educación como, si me permite la metáfora, la nueva riqueza de las naciones, por usar el título clásico de Adam Smith. Hablará, y es bien expresivo su título, del papel de la educación en la construcción del futuro de España. Vamos a dedicar 20 minutos, media hora aproximadamente, a un coloquio en el que, para sacarle el máximo partido, le rogamos que los interesados puedan hacer por escrito la pregunta, que las azafatas la pasarán y será moderado por el director de Educación de la Fundación Santillana, Mariano Jabonero. Muchas gracias. Muy directamente, ¿no? Bueno, pues yo ayer, como la secretaria de Estado, no traigo presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y como siempre, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Santillana y a la Fundación Rafael del Pino también, que nos acoge, la posibilidad que nos brinda de participar en esta nueva edición de la Semana de la Educación, en la 29, en la que un buen grupo de expertos y líderes del mundo educativo están debatiendo y analizando cómo la tecnología puede mejorar, decimos ayer cómo puede transformar, se decía ayer, me gusta más esa segunda acepción, cómo puede mejorar y transformar la educación, como ya lo ha hecho en otros sectores de la economía. Y mi papel aquí, en la sesión de hoy, consiste fundamentalmente, como ha dicho Emiliano, en enmarcar de forma global cómo las tecnologías han transformado no solo nuestras vidas, sino casi todos los sectores económicos de nuestra sociedad, y plantear la cuestión al final, aunque esto lo dejaré más para los expertos en esa materia, si quizá esa transformación que ha producido las nuevas tecnologías ha llegado ya al sector educativo. Pero antes de entrar en materia, sí que me gustaría hacer una breve consideración. La presencia de Google aquí hoy no solo viene dada por el hecho de que es una empresa tecnológica, que lógicamente lo es, sino también tiene un hondo compromiso con el mundo educativo.
Seguro que lo saben, pero Google nació en el seno de una universidad. Tiene en estos momentos todavía, después de 16 años de existencia, una universidad en su consejo de administración y lleva en su ADN el espíritu universitario. De hecho, tiene un hondo compromiso con el mundo educativo, como lo demuestran las miles de escuelas, probablemente algunas de las pueden estar aquí representadas, y cientos de universidades que en todo el mundo utilizan de forma gratuita nuestros servicios, y entre ellas muchas escuelas españolas y muchas universidades españolas. Aclarado esto, me gustaría empezar por contarles una historia. Y precisamente en estos meses se cumplen 20 años de que un grupo de investigación perteneciente de Fraunhofer Institute en Alemania anunció el descubrimiento de un nuevo formato digital para la compresión de ficheros de vídeo. A decir verdad, en aquel momento ese anuncio no cosechó un gran impacto, ni se consideraba una gran invención, pero lo cierto, y lo vemos con el paso del tiempo, es que ese descubrimiento tuvo un efecto colateral tremendo. Ese grupo de investigadores alemanes descubrió también cómo acometer la compresión de la banda sonora de esas películas. Y el resultado fue el Motion Picture Expert Group Format Audio Layer 3, un formato que los que no somos especialistas en la materia conocemos popularmente por el acrónimo MP3. Están tuiteando y están continuamente mi nombre y vibra el teléfono. La industria musical, nada más conocer este nuevo formato de audio, concluyó que no suponía una amenaza alguna para su negocio, por la sencilla razón, y ellos pensaban así, que lo que más importaba a los consumidores era la calidad musical de la grabación. Y claro, ¿quién iba a escuchar un MP3 que eliminaba determinados umbrales de calidad cuando un aficionado a la música, el que realmente iba a las tiendas a comprar un CD o un disco, lo que le importaba era la calidad excepcional de las grabaciones? Muy poco tiempo después, Sean Parker, que le sonará por el nacimiento de Facebook, estuvo involucrado en el nacimiento inicial de Facebook, lo conocerán por la película La Red Social probablemente, y Sean Fanning, lanzaban un revolucionario sistema de distribución de archivos denominado Napster, que permitía a los aficionados a la música compartir sus colecciones fácilmente con otros usuarios. Napster se convirtió entonces en el programa que más rápido se ha distribuido entre los usuarios de Internet en toda su historia. Como era lógico, solo unos meses después, la industria musical demandó a Napster y a sus fundadores por las infracciones de propiedad intelectual, como es lógico. Y los tribunales dieron la razón a la industria musical. Esa demanda provocó a su vez que Napster, que como digo había sido el programa que más rápidamente se había extendido por todo el mundo, fuera a su vez el que más rápidamente desaparecía entre los usuarios. ¿Y en qué me quiero fijar en esto? Si la filosofía de Napster hubiera sido únicamente música gratis, que es lo que pensaba la industria musical entonces, la industria musical no habría cambiado como lo ha hecho ahora. Pero inesperadamente, y todos somos usuarios de ello, surgieron otros modelos que también utilizarían el formato MP3 y que en este caso sí respetaban los derechos de propiedad intelectual. Y hablamos de plataformas que todos conocen como Pandora o como las FM, o incluso antes iTunes, luego fue Spotify, después vino Amazon, que también vendería música, y Google Play, y así otros y otros. Unos con mayor éxito y otros con menos. Pero lo que sí parece claro es que el formato MP3 y Napster provocaron un verdadero terremoto en la industria musical y la cambiaron de forma radical. Podemos decir que la industria discográfica ganó la batalla de Napster, pero podemos decir también que con la perspectiva del tiempo perdió la guerra en el sentido de que se tuvo que transformar. Esa industria es hoy, unos años después, una industria radicalmente diferente, que ha asistido atónita a un cambio de patrón inaudito en la forma en la que se consume música hoy día. Hoy los usuarios tienen el poder y el control de decidir qué quieren consumir y cómo hacerlo. De hecho, compran canciones más que CDs o álbumes, incluso en qué momento. Aquí está el verdadero giro copernicano que ha provocado la tecnología. Los responsables de la industria musical no eran estúpidos, evidentemente, e incluso ellos tenían acceso a las mismas herramientas y servicios en Internet que los demás. Pero en su cómoda posición de años no podían imaginar cómo iban a cambiar las cosas. Y de hecho, creo que se equivocaron. Hasta el punto de que no han tenido más remedio, como decía antes, que si querían sobrevivir,
adaptarse a un nuevo modelo exigido por el consumidor, en el que ellos ya no tienen todo el control de la cadena de producción y de distribución. ¿Y por qué les cuento esa historia del MP3, de Napster y de la industria musical? Porque creo que en parecidos parámetros la tecnología ha ido transformando muchos otros sectores de la economía y de nuestra sociedad. Piensen, por ejemplo, en el vídeo, en los libros, los periódicos, los viajes, las compras de todo tipo, el ocio, el entretenimiento, la moda, muchísimos sectores. Y les lanzo otra pregunta. ¿Ha llegado ya esa transformación al mundo educativo? Evidentemente o afortunadamente, el mundo de la educación no es la industria musical, porque la educación, además de ser un derecho fundamental, tiene una importancia básica en el desarrollo de cada persona y, por ende, en el de un país. E intentemos abordar una posible respuesta a esa cuestión un poco más adelante. Detengámonos unos minutos, que es la tarea que me han encomendado a mí en esta intervención, echando un vistazo rápido a lo que ha supuesto la revolución tecnológica, de la que, sin darnos cuenta, estamos siendo todos verdaderos protagonistas. En términos de uso, en este momento, más de 2.800 millones de personas en todo el mundo utilizan Internet. Es decir, están interconectadas. Esa cifra se ha duplicado en los últimos 5 años. Si lo piensan bien, nunca se ha producido este fenómeno con anterioridad en la historia. Nunca tantos centros de conocimiento han estado interconectados y con tan fácil acceso como ocurre ahora. Y de acceso al conocimiento es de lo que saben los docentes y los protagonistas del mundo educativo, como son ustedes. Pero estamos hablando de 2.800 millones de personas, que es casi un tercio de la población mundial. Y eso significa que nos quedan todavía por incorporar o por conectar nada más y nada menos que casi 5.000 millones de personas. ¿Se imaginan ustedes cómo podemos progresar cuando toda esa población que aún no tiene acceso pueda volcar todo su talento en la red de redes, gracias a la oportunidad que las nuevas tecnologías pueden representar para su acceso a la educación? ¿Cuántos problemas incluso que tenemos ahora mismo podrían resolverse de forma más rápida incluso gracias a la tecnología y al talento y capacidad de esos 5.000 millones de personas que aún no tienen acceso a Internet? Podemos pensar en retos increíbles. ¿Por qué no? Podemos pensar, por ejemplo, en una más rápida erradicación del hambre en el mundo o por hacer más accesible la educación. O en los problemas de distribución del agua, pensemos en la nanotecnología. O piensen en el futuro en las impresoras 3D, que eliminarán el coste de llevar a un mercado lejano un determinado producto al que antes no se podía acceder porque quizá no era rentable. No es de extrañar que Peter Diamandis, impulsor de la Singularity University, haya publicado un bestseller en el que habla de que nos espera una era de la abundancia. Su libro se llama Abundance y es el fundamento de los que se llaman y se denominan tecnooptimistas. Pero vamos a las cifras. Existen hoy día más de 600 millones de sitios web en el mundo, cuando hace 10 años no llegaban ni a 1.000. En solo un minuto en el que estoy aquí hablando, se suben 300 horas de vídeo a YouTube. Y en ese mismo minuto se escriben 250.000 palabras en blog, en nuestra plataforma de blogs, lo que es el equivalente, en términos medios, a escribir 5.000 novelas al día. Hay casi 6.000 millones de personas en el mundo que tienen teléfono móvil. Eso no significa que tengan acceso a Internet, porque no tienen smartphone, pero sí móvil. Cada día se envían más de 150.000 millones de email. Se contabilizan 3.500 millones de cuentas de correo. Hay 1.300 millones de usuarios de Facebook. 250 millones de usuarios de Twitter. Podríamos seguir. Pero quiero detenerme brevemente en qué supone toda esta revolución desde el punto de vista económico. Las nuevas tecnologías es un fenómeno transversal. Afecta a todos los sectores industriales. Y en términos económicos, según un estudio de McKinsey, que quizá conocen, titulado Internet Matters, Internet ha supuesto en los últimos 5 años el 21% del incremento del Producto Interior Bruto en los países del G20. Un ámbito donde la economía de Internet emplea hoy a más de 32 millones de personas. Según otro informe de The Boston Consulting Group, en la Unión Europea, el impacto de Internet en el Producto Interior Bruto se cifra ya en el 5%, y en el año que viene podría llegar al 5,7%. Y en España, ese impacto es del 2,6%. Hablamos de 27.600 millones de euros. Ese impacto, según este mismo informe,
podría triplicarse en poco tiempo si se activan 4 palancas. La primera, infraestructuras, que creo que en España tenemos muy buenas infraestructuras en telecomunicaciones, la internacionalización de las empresas, el comercio electrónico y la última, que es la que me quiero detener, educación y formación digital. Qué curioso. Parece evidente, como decía, que Internet, con esas cifras nunca vistas en la historia del ser humano, no solo ha transformado nuestras vidas personales, la forma en la que nos comunicamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo compartimos información, cómo compramos incluso, sino que también ha transformado radicalmente la mayor parte de los sectores económicos, como decía al principio. Y a los que aún no han alcanzado de lleno esa transformación, les llegará el momento de tener que afrontarlo, creo que en poco tiempo. La cuestión, como decía, es determinar si esa revolución tecnológica ha llegado al sector educativo. Y quiero aclarar, y hablo desde el punto de vista de una empresa tecnológica, no como un experto en educación, que cuando hablo de revolución educativa no estoy hablando de contar con pizarras digitales, tabletas o portátiles en las aulas, o de contar con unas redes de altísima velocidad en los campus universitarios. Esto se hablaba ayer. No es eso, ni siquiera de las plataformas de e-learning. Hablo de cambio de modelo. El modelo educativo de la enseñanza quizá ha variado poco. ¿En cuántos años? Eso tienen ustedes la respuesta mejor que yo. Quizá, creo que poco, no lo sé. Pero pienso que ese modelo ha empezado a cambiar e incluso podía transformarse radicalmente en los próximos años. Es cierto que este modelo educativo tradicional, por decirlo así, ha generado durante años enormes beneficios a la sociedad y ha sido motor de crecimiento, no cabe duda. En términos económicos, la educación es un sector muy importante. De hecho, los países de la OCDE, entre el principio de la contracción en 2008 y 2010, las tasas de desempleo general se dispararon del 8,8% al 12,5% para personas sin una educación superior y del 4,9% al 7,6%, mucho menos, para aquellas personas con educación superior. El sector educativo, del que ustedes son destacados protagonistas, ha de seguir jugando un papel esencial si queremos vivir en una sociedad avanzada. Y para seguir jugando ese papel, el sector educativo, en su más amplio sentido, debe estar preparado para surfear en esta nueva revolución tecnológica, para afrontar lo que las nuevas tecnologías conllevan. Un cambio radical en la forma de producir, decíamos, en la forma de vender, en la forma de distribuir, en un mundo global y no local. Efectivamente, estamos ante una revolución global. Más radical, diría, que la revolución industrial, y que sin duda esta revolución que vivimos se estudiará en breve en los libros de historia. El informe de Skills Manifesto, patrocinado por la Unión Europea, reconoce que la demanda de trabajadores con buenas habilidades digitales se ha duplicado desde 1995. Hoy, 1 de cada 5 trabajadores necesitan habilidades avanzadas relacionadas con las tecnologías de la información y el 90% requiere conocer las básicas. En esa misma línea, la Unión Europea ha señalado que en el periodo comprendido entre 2015 y 2020 se prevé que haya 900.000 vacantes de trabajo de perfil digital en el viejo continente que no se podrán cubrir por falta de trabajadores con la formación necesaria. Una paradoja, si tenemos en cuenta las altas cifras de desempleo que hay entre los jóvenes, especialmente en este país. Parece claro que la formación en habilidades tecnológicas supone una oportunidad para nuestros jóvenes que crece de manera constante. Y ahí ustedes creo que juegan un papel clave. Y llegados a este punto, en la formación en habilidades digitales, déjenme hacer una referencia breve a un proyecto que hemos impulsado desde Google con el mundo educativo, que pretende precisamente paliar ese problema mediante la formación y el uso de las nuevas tecnologías. Ahí hemos querido poner nuestro granito de arena. Y hace justamente 11 meses lanzábamos un proyecto denominado Actívate, una iniciativa que desarrollamos estrechamente de la mano del mundo educativo, como decía, pues en ella forman parte 21 universidades públicas españolas. Tras estudiar concienzudamente cuáles eran los perfiles más demandados en esta nueva economía digital, decidimos poner las nuevas tecnologías al servicio de los jóvenes, con el objetivo de facilitar su empleabilidad mediante la formación. Y así, a través de cursos offline y online, desde marzo de 2014 a diciembre del año pasado, más de 182.000 jóvenes españoles se han registrado en estos
cursos sobre marketing digital, analítica de datos, comercio electrónico, diseño de aplicaciones, productividad en la nube, etc. De ese montante, 35.000 jóvenes ya han obtenido su certificación y están, pensamos, en mejores condiciones de encontrar un puesto de trabajo. Además de la formación presencial, que se ha llevado a cabo, como decía, en esas 21 universidades, cubriendo 25 ciudades españolas, Activity ha ofrecido también esa formación a través de MOOCs, como refería ayer la Secretaria de Estado. Esos cursos masivos, abiertos y online. Y hablando de MOOCs, como ejemplo de interacción entre formación y tecnología, recordaba, y quizá lo conocen ustedes, cómo hace poco más de 2 años el presidente de Stanford University, John Hennessy, publicaba ese artículo tan debatido en el que alertaba de que la revolución tecnológica, que ha puesto patas arriba, como decían, en muchos sectores, había llegado o estaba llegando a la enseñanza, en este caso, superior. Y él hablaba, también salía ayer, de un tsunami, un fenómeno de ese alcance que él consideraba o considera que va a cambiar de forma radical el modelo educativo. Como decía, el presidente de Stanford hablaba de un tsunami y su epicentro lo situaba precisamente en los MOOCs, que ustedes conocen. Y la historia de los MOOCs está por escribir, por el simple hecho de que es un fenómeno reciente, pero ni siquiera su más afamados impulsores, Sebastian Thrun, que fue quien junto con Peter Norvig puso en marcha ese curso sobre inteligencia artificial en Stanford, al que asistieron se apuntaron 160.000 jóvenes, conocen cuál es el futuro de esta historia. Eso sí, ellos ponen el inicio de esta revolución también en otro afamado proyecto que también conocerán, como es Khan Academy. Salman Khan, de 36 años y broker hasta 2004, empezó a grabar unos vídeos educativos sobre matemáticas para su prima Nadia, que subía a YouTube. Y a partir de ahí todo fue mágico. Hoy día ya no es broker, se dedica a utilizar las nuevas tecnologías para democratizar la educación y el resultado es abrumador. 6.500 vídeos que ya han sido utilizados por 15 millones de alumnos y un total de 235 millones de lecciones impartidas. Khan Academy, que también cuenta con sus detractores, fue para algunos parte del germen de esta revolución educativa que llegó pronto a la universidad cercana como es Stanford. Como decía antes, Sebastian Thrun y Peter Norvig decidieron experimentar en la universidad a través de MOOCs. Lo acabaron. Como estoy seguro de que ya lo conocen porque se empezó a poner de moda en 2012, no quiero detener mucho más en descifrar qué es un MOOC o MOOC. Entre otras cosas porque quiero dejar claro, para que no se centre luego esto en el debate, que es solo un ejemplo. Eso es solo un ejemplo, no es el único cambio. Detrás de los MOOCs, con sus defensores y sus detractores, como saben, hay una filosofía pedagógica que quizá ustedes conocen bastante mejor que yo, con 2 claros conceptos como el autoaprendizaje y el conectivismo, la teoría del conocimiento conectivo. Esto pone de manifiesto que no estamos hablando de e-learning. Esa experiencia quizá ha quedado atrás. Esto va mucho más allá y creo que es crucial para entender este fenómeno. No estamos hablando de grabar una clase y subirla en formato de vídeo a Internet. No estamos hablando de poner unos ejercicios en la red. Es algo que va mucho más lejos y que es lo que realmente puede revolucionar, según Thrun y Norvig, el mundo educativo. Decimos autoaprendizaje y conectivismo. Y al igual que los usuarios, como ponía el ejemplo de la música, optaron por comprar canciones en mayor medida que adquirir CDs o álbumes de música, en el sector educativo podía empezar a producirse algo parecido, especialmente en la educación superior. Permítame unas preguntas quizá un poco provocadoras. ¿Ha llegado quizá el momento de que el mundo educativo se plantee pasar de un modelo de tiempo cumplido a un modelo de cosas aprendidas? Eso también salía ayer. ¿Ha llegado el momento de pasar de un modelo cerrado en el que se impone lo que debes aprender a otro en el que el estudiante se puede configurar lo que necesita aprender? Y el segundo concepto de esta filosofía es el conectivismo, el conocimiento conectivo, cuya traducción correcta al español quizás sería conectismo, que es una teoría del aprendizaje en la era digital que fue desarrollada por Josh Simmons y Stephen Downes para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que vivimos y nos comunicamos. Esa teoría pedagógica probablemente, no lo sé, sea un disparate o no. El tiempo lo dirá, pero yo no creo que invalida ese fenómeno que estamos viviendo y que estamos experimentando.
Según un informe de la UNESCO, en el año 2025 el mundo contará con 100 millones de estudiantes universitarios más que ahora. Para atender a toda esa nueva gente mediante los métodos tradicionales que utilizamos, sería necesario construir más de un campus nuevo universitario por semana durante los próximos 10 años. Eso no parece posible ni viable en una época de crisis económica como la que nos encontramos. Quizá pueden pensar que no les estoy hablando de nada nuevo, que Internet y los dispositivos ya están en las aulas, que hay prestigiosas entidades educativas líderes en enseñanza online, y como decía, no les hablo de eso. La enseñanza online, el e-learning, es una fase anterior que puede empezar a estar superada. Les hablo de otra cosa que es como la punta de un iceberg, de un fenómeno que, como ocurrió con los medios de comunicación o como ocurrió después con Internet, modifica radicalmente los patrones de interacción entre el emisor y el receptor, entre la fuente de conocimiento y el receptor del mismo. El modelo de enseñanza tradicional se ha centrado siempre, creo yo, en un modelo que podríamos decir de uno a uno o de uno a unos pocos. La enseñanza online ha permitido ir más allá y llegar a un modelo incluso de uno a muchos. Pero la tecnología está generando ya quizá otro nuevo modelo, que podemos decir que va en 4 líneas: del uno al uno, del uno a muchos, del muchos a uno y del muchos a muchos. Quizá ha llegado el momento de olvidar el modelo en el que el sabio sube a un escenario y un grupo de alumnos se dedica a tomar notas para afrontar una evaluación. O quizá ha llegado el momento de pasar a un modelo en el que debemos exigir a los estudiantes que sean capaces de dominar el material online básico, que lo aprendan a su ritmo y que el aula se convierta en un emplazamiento, a veces sin paredes, para la experimentación. Lo que sí parece claro, y voy concluyendo, es que ha llegado el momento de aprender a utilizar las nuevas tecnologías para crear comunidad intelectual, para despertar inquietudes y huir así del triste modelo de llegar, escuchar, marcharse y olvidar. Y aquí no hablamos ni discutimos, por supuesto, el valor de la educación en sí misma. Pensar eso creo que sería incurrir en el error de la industria discográfica. Planteamos si hay que cambiar la forma de transmitir conocimiento, competencias y habilidades de pensamiento en una sociedad mucho más compleja. Napster cambió las reglas de la industria musical. Internet va a cambiar y está cambiando ya la enseñanza. El riesgo que se corre, creo yo, es que el sector educativo, al igual que pasó con la industria discográfica en su momento, sea el último en enterarse de que el mundo está cambiando hasta límites que uno no puede imaginar. Muchas gracias. Ok. Gracias. Bueno, yo quiero empezar también agradeciendo la invitación y la oportunidad de estar esta noche aquí con ustedes, hablando de la labor que desarrollamos en la IEA o en la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Académico. Y el día de hoy yo les quiero platicar acerca de un estudio que desarrollamos hace poco, que es el Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de la Información, que se llevó a cabo en 21 sistemas educativos alrededor del mundo. Antes de entrar de lleno en la presentación, me gustaría ligar un poco lo que yo les voy a platicar con lo que Francisco nos acaba de platicar ahora. ¿Por qué desarrollamos este estudio? ¿Por qué llevamos a cabo este estudio? La IEA lleva a cabo estudios para evaluar sistemas educativos en diferentes áreas, tradicionalmente en lectura, en matemáticas, en ciencias, también en educación cívica y otros. Pero ¿por qué estamos interesados en la alfabetización computacional y el manejo de la información, o las habilidades digitales, como también se ha traducido? Y la razón es porque la IEA es una asociación de países que están representados por instituciones de evaluación, instituciones de investigación en cada uno de estos países, y ellos son los que deciden qué tipo de estudio queremos hacer, qué es importante evaluar. Se trata de mejorar, al final, de producir información que nos va a ayudar a diseñar o a modificar políticas públicas,
que a su vez nos ayudarán a mejorar los sistemas educativos, pero ¿qué parte del sistema educativo queremos mejorar? Y bueno, lo que nos comentaba Francisco es muy impresionante, ¿no? Estamos ahora en la era digital. La presentación que les traigo el día de hoy se llama Estudiantes en la Era Digital. ¿Y qué es la era digital? Bueno, la era digital es lo que nos comentaba, ¿no? Tenemos 2.800 millones de personas interconectadas en el Internet, que están escribiendo blogs, que están subiendo videos a YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, esto nos decía también Francisco, equivale lo que se escribe en los blogs de Google únicamente a 5.000 novelas al día. Es un mundo de información, es una mar de información. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro sistema educativo? ¿De qué manera está afectando esta corriente, esta producción de información, esta disponibilidad de toda esta información a nuestros estudiantes? ¿Y de qué manera está interactuando el sistema educativo con este fenómeno? Y bueno, de eso es lo que les voy a platicar ahora. Para darles una idea de la magnitud de este estudio, como ya les decía, se llevó a cabo en 21 sistemas educativos, 18 países y 3 entidades subnacionales. Los países están en la pantalla, las entidades subnacionales se refiere a sistemas de educación que son, bueno, en este caso específico, la ciudad de Buenos Aires en Argentina y 2 provincias en Canadá. En total se evaluó a 60.000 estudiantes, 35.000 maestros en 3.300 escuelas en 21 países alrededor del mundo. Entonces, es un esfuerzo muy grande que se lleva a cabo, porque, bueno, detrás de la evaluación de estos estudiantes en cada país hay un equipo en cada país que se encarga de aplicar la prueba, y hay otro equipo de expertos de diferentes países que se encargan de desarrollar la prueba, de desarrollar los marcos conceptuales, de definir qué es lo que se va a evaluar. Entonces, cuando yo digo alfabetización informática y manejo de la información, ¿a qué nos referimos concretamente? O habilidades digitales, como también lo podemos decir. ISILS, que son las siglas del estudio en inglés, evalúa la capacidad de un individuo para utilizar ordenadores, para investigar, crear contenidos y comunicarse, para obtener información, para transformar esa información en contenidos y para compartir esa información, con el fin de participar de manera efectiva en el hogar, en la escuela, tiempo después en el mundo laboral y finalmente en la sociedad en general. Estamos hablando, no lo mencioné antes, de alumnos que están en 8º grado, que tienen 8 años de educación escolarizada. Entonces, bueno, estos alumnos en algún momento pasarán al mercado laboral y, bueno, necesitan este tipo de actividades para integrarse de manera adecuada. También relacionado con lo que nos comentaba Francisco, nos decía que lo que él estaba hablando no es tanto de los recursos, de la disponibilidad de los recursos, sino del modelo educativo, de cómo reacciona el sistema educativo a esta disponibilidad de información y de recursos. Nosotros tenemos un modelo conceptual que es similar, tenemos antecedentes, que vendrían a ser los recursos, la disponibilidad de recursos en el sistema educativo o en la sociedad en general. Nos referimos a políticas que están diseñadas para aplicarse, para el uso, para el manejo de las tecnologías de información, la disponibilidad de este tipo de herramientas. En las escuelas nos referimos a las características y a la disponibilidad de herramientas, ¿no? De computadoras, de softwares, de aplicaciones, etcétera. Y del alumno, bueno, también el contexto del hogar, el contexto socioeconómico del alumno, de su familia y la disponibilidad de estas herramientas en el hogar. Y cuando hablamos de procesos, nos referimos al modelo educativo. ¿Cómo se aplica esto? Está bien, hay la existencia o no de políticas públicas a nivel macro en este sentido, también tiene un componente de aplicación. La política puede existir, pero ¿de qué manera se aplica? ¿De qué manera se lleva a cabo? Y en la escuela lo mismo, ¿no? ¿De qué manera utilizan los maestros en el aula las tecnologías de información? ¿Cómo están enseñando a los alumnos a utilizarlas? ¿O cómo las utilizan en su clase, en el día a día? Y bueno, también en el hogar. Los alumnos tienen acceso a computadoras, tienen acceso a internet. ¿Qué hacen? ¿Usan las computadoras para qué? ¿De qué manera las utilizan? ¿De qué manera interactúan con sus compañeros? ¿De qué manera, qué tipo de herramientas están utilizando? Etcétera. Y bueno, todo esto en su conjunto nos va a dar el outcome o el resultado que estamos midiendo en este estudio, la habilidad digital,
una escala, una medición, una evaluación de las habilidades digitales de los alumnos de octavo grado en los diferentes países. Ahora bien, esto de las habilidades digitales, nosotros lo evaluamos, conceptualmente tenemos dos ejes que estamos evaluando. El primer eje, y también están relacionados con el nivel de complejidad, ¿no? El primer eje se refiere a la recopilación y gestión de la información. Explícitamente a conocer y entender el uso del ordenador, de la computadora, estar familiarizado con la herramienta. Después al acceso y evaluación de la información, que se pueda usar el ordenador para obtener la información que se necesita, y finalmente al manejo o a la administración de esta información. El segundo eje se refiere a la producción e intercambio de la información. Y aquí vamos a habilidades un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, la transformación de la información que se obtiene en un producto informativo que tiene fines específicos. La creación de información a partir de la información que se obtiene, diferentes paquetes de información, el intercambio de esta información y una cuestión importante, la utilización de esta información de manera segura, porque también el acceso a toda esta información trae consigo algunos riesgos de diferente tipo, ¿no? Déjenme darles un par de ejemplos de qué es lo que pasa en esta prueba. Tenemos estudiantes de octavo grado, alrededor de 13 años de edad, en las escuelas se sientan para tomar la prueba, tienen un ordenador, abren un navegador, y este es un ejemplo de un ítem o de una pregunta que se considera sencilla. Básicamente aquí tenemos un correo donde Ana le manda un correo al estudiante que está contestando la prueba, con copia para Claudio y Pedro, y le dice: hola, encontré una plataforma que se llama Documentos Web, que podemos usar para compartir información. Ingresa y crea una cuenta. Punto. La pregunta, una cuestión básica que se les puede preguntar a los alumnos es: tú recibiste este correo, ¿quién más recibió el correo? Y es una cuestión muy simple, ¿no? Si son capaces de identificar el campo de con copia para y ver quién lo recibió. En este caso, bueno, Claudio y Pedro recibieron el correo. Si contestan eso, tienen la pregunta correcta. Y vamos a ver, estos son los resultados para esa pregunta en particular. Como podemos ver, por ejemplo, en países como Noruega, alrededor del 85% de los alumnos son capaces de identificar para qué sirve el campo en un correo electrónico de con copia para y de saber quién identificó el correo. Y hay algunas diferencias, pero llama la atención, por ejemplo, en Tailandia y en Turquía, que únicamente alrededor del 30% de los alumnos de 13 años son capaces de identificar esta cuestión que se considera simple, ¿no? Otro ejemplo de un ítem difícil, que se considera difícil o de nivel de competencia 4, les voy a hablar de esto en un minuto, tiene que ver con la seguridad de la información. Mismo caso, están sentados ahí, reciben un correo electrónico que les pide que accedan a un sitio de internet para cambiar el password de su cuenta de documentos web. Y hay una parte del correo que está resaltada en amarillo, que es el remitente del correo, ¿no? Entonces se les dice, este correo electrónico está tratando de engañarte para obtener tu contraseña, tu password. ¿De qué manera la sección resaltada indica que este correo electrónico puede ser un engaño? Y esta es una pregunta abierta. Bueno, la respuesta correcta en este caso sería que se usan diferentes direcciones en cada país, pero si es una cuenta que dice, por ejemplo, en este caso, security@yahoo.com, y te están pidiendo tu password de documentos web o tu password del banco, bueno, ahí tú puedes darte cuenta de que hay algo mal con esto, ¿no? Este es un ítem que se considera más difícil, y como pueden ver, bueno, el porcentaje de alumnos que responden correctamente también es mucho menor, ¿no? Otra vez, en Dinamarca, las provincias de Canadá, en la República Checa tenemos los porcentajes más altos, pero en países otra vez como Tailandia y Turquía tenemos porcentajes muy bajos de alumnos que corresponden correctamente. Llama la atención, por ejemplo, Alemania, sería un poco una sorpresa porque muy pocos niños pudieron contestar esta pregunta de manera adecuada.
Estos ítems que les mostré como ejemplos están ubicados en diferentes niveles de competencia, porque al final nosotros tenemos una escala para evaluar las habilidades digitales y para tener una referencia de qué significa 500 puntos o 600 puntos, lo construimos niveles de desempeño. Y estos niveles de desempeño son 4, el nivel 1 es el más bajo, el nivel 4 es el más alto. En el nivel 1, como les decía, es básicamente que los alumnos estén familiarizados con el uso de una computadora y lo que pueden hacer con ella. Normalmente los alumnos que alcanzan el nivel de competencia número 1 pueden abrir un link, pueden hacer clic en un link para abrir un sitio web, pueden utilizar un software para copiar y pegar imágenes en Word o en PowerPoint o en editores de texto en general. Pueden resaltar parte del texto como título, pueden dar formato simple a un documento, etc. Una vez que pueden hacer esto, el siguiente paso sería la búsqueda y localización de la información, ¿no? Esto nos llevaría al nivel 2, donde los alumnos pueden agregar contactos a un sitio colaborativo, insertar información en una hoja de cálculo, en una celda en específico, acceder a un sitio web que se presenta como texto plano, básicamente es copiar la dirección, pegarla abrir un navegador, pegarla ahí e ir a la dirección, etc. El siguiente nivel se refiere a habilidades que tienen que ver con una perspectiva crítica y la autonomía para la recopilación de la información y para la creación de productos de información. Los alumnos en el nivel 3 normalmente son capaces de evaluar la confiabilidad de la información en un sitio web que es crowdsourced, como Wikipedia o como un blog, por ejemplo. Pueden seleccionar información relevante de acuerdo a criterios dados, a criterios explícitos, seleccionar imágenes que son adecuadas para representar un proceso y adaptar la información y controlar el manejo de una presentación, entre otras habilidades, ¿no? Después viene el nivel más alto que se refiere a la precisión, eficiencia y control al recopilar la información para la creación de productos de información. Eso tiene que ver más con el pensamiento crítico, que puedan discernir qué es confiable, qué no, para qué fines y para qué fines es más adecuado utilizar algo diferente. Ejemplos son evaluar la confiabilidad de los contenidos promocionales en un sitio web comercial, seleccionar la información relevante de un motor de búsqueda cuando tienes diferentes o muchos resultados en el motor de búsqueda, saber diferenciar cuáles son los resultados que son relevantes y que son confiables y que son correctos en general, ¿no? Conocer la diferencia entre requerimientos legales y técnicos cuando se utilizan imágenes en un sitio web, entre otros. Y estos son los resultados que tenemos. Las barras que valen al 100% es el 100% de los alumnos, y nos dice qué porcentaje de los alumnos se ubicaron en cada nivel. El nivel más bajo que tenemos aquí es por debajo del nivel 1. Estos son el porcentaje de alumnos en cada país que ni siquiera alcanzaron el nivel 1. Y bueno, tenemos en general muy parejo, con la excepción probablemente otra vez de Turquía y Tailandia, donde más del 60%, casi el 70% de los estudiantes en Turquía no alcanzaron ni siquiera el nivel de competencia más básico. Y el nivel de competencia más alto, en general fueron muy pocos alumnos en todos los países que evaluamos, y es más o menos parejo, ¿no? Pero vemos que en Corea, por ejemplo, el 5% de los alumnos alcanzaron este nivel más alto, lo mismo en Ontario, en Canadá, y en la República Checa el 4%, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es solo para darnos una idea de cómo se distribuyen los resultados en esta prueba, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, algo que hay diferencias hacia dentro de cada país y hay diferencias entre países. ¿A qué se deben esas diferencias? Como les mostraba al principio, el marco teórico, también recopilamos información del sistema, de los hogares, de las escuelas, de las prácticas de enseñanza en el aula, etcétera. ¿A qué se deben estas diferencias, no? Entonces, algo que identificamos con estos resultados es que mayormente en todos los países las niñas obtuvieron mejores resultados que
que los niños, las chicas, y lo hicieron mejor que los chicos. Y esto fue un poco sorprendente para mucha gente porque se tenía la idea de que el uso de las computadoras es más una cosa de niños que de niñas, pero bueno, en este caso, para las habilidades específicas que estamos evaluando, las niñas lo hicieron mucho mejor. Y aquí tenemos en esta gráfica la diferencia en puntos. En todos los casos es favoreciendo a las niñas. Y vemos que en Corea, por ejemplo, es cerca de 40 puntos de diferencia en promedio entre niños y niñas. Y en Turquía, que bueno, Turquía había estado bastante, no muy bien en términos generales en los resultados de la prueba, pero en términos de equidad de género es el país más equitativo, es donde se encontraron menos diferencias, al menos, ¿no? Pero tenemos otras, en Canadá, por ejemplo, que en general le fue muy bien en términos generales, tiene una brecha de género que es muy amplia, ¿no? Algo que no fue muy sorprendente, pero que queríamos verificar, es, por ejemplo, una medida que se aproxima a una aproximación para medir el nivel socioeconómico de las familias, podría ser el nivel educativo de los padres. Y esto se asocia positivamente también con el desempeño en la prueba. Mientras más educados están los padres de los chicos, mejor les va en la prueba, ¿no? Y aquí estamos comparando estudiantes cuyos padres tienen nivel secundario básico o menos, contra estudiantes cuyos padres tienen nivel universitario o más, o posgrados, ¿no? Y vemos que la diferencia en promedio es 72 puntos, pero se va hasta 130 puntos en Eslovaquia y puede ser tan poco como 20 puntos en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Obviamente también les preguntamos a los chicos si tienen un ordenador o una tablet o algún dispositivo para acceder a Internet en casa, para procesar textos. Y bueno, la tenencia de este dispositivo en el hogar también se asocia positivamente con el desempeño de los estudiantes en la prueba. Y aquí vemos que puede ser tan grande como arriba de 120 puntos en Eslovaquia, tan poco como 25 puntos en Suiza. En promedio 94 puntos de diferencia, y vemos que en Alemania, en Noruega y en Dinamarca no se pudo hacer la comparación porque virtualmente todos los estudiantes tienen una computadora en casa, entonces no había grupo de comparación. Pero eso nos dice nos dice cosas acerca del acceso a las herramientas que tienen los alumnos, ¿no? Este es un indicador similar, el número de libros que tienen en el hogar podría ser una medida que se aproxima al nivel cultural, el capital cultural que tienen en la familia, y también, no sorpresivamente, se relaciona de manera positiva con el desempeño en la prueba. Después, había, muy relacionado con lo que nos comentaba Francisco, ¿no? Se dice que los estudiantes que están ahora en la escuela, estos chicos que tienen 13 años en promedio ahora, son nativos digitales. Nacieron en una era donde las tecnologías de la información y comunicación están en todos lados. Nacieron en una era distinta, están familiarizados, nacieron con ella, están en contacto día con día con estas tecnologías. Y bueno, aquí les preguntamos, por ejemplo, queríamos saber si había diferencias en el puntaje de acuerdo a cuánto tiempo han estado utilizando una computadora. Entonces les preguntamos a los niños desde hace cuánto utilizas una computadora, o tienes acceso a una computadora en casa, en la escuela, donde sea. Y los alumnos que dijeron que tienen 5 años o más de experiencia, en general, también no sorpresivamente, salieron mejor en la prueba que aquellos que tienen una menor experiencia con las computadoras. Pero bueno, tienen experiencia con las computadoras, son nativos digitales, nacieron en esta era. ¿Dónde utilizan las computadoras mayormente? Y aquí tenemos muchos datos interesantes, no todo está en la presentación, por supuesto, pero el reporte internacional ya está publicado, es libre acceso en la página web de la IEA. Vemos cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la existencia de computadoras en las escuelas. Y por ejemplo, vemos que en países como Noruega hay una computadora por cada 2 alumnos en promedio. Y en países como Turquía hay una computadora por cada 98 alumnos en promedio. Entonces vemos diferencias muy grandes, ¿no? Pero vamos a una visión más panorámica.
les preguntamos queríamos saber dónde utilizan la computadora estos estudiantes y vemos que 87% de los estudiantes reportaron usar las computadoras en el hogar al menos una vez por semana y 54% reportaron usar la computadora en la escuela al menos una vez por mes. Entonces, la diferencia es grande, ¿no? En general, podemos ver que se utilizan las computadoras, tienen acceso a las computadoras, están en contacto con las computadoras, pero es mucho más en el hogar que en la escuela, ¿no? Aunque en la escuela, bueno, más de la mitad lo hacen al menos una vez por mes. Pero, ¿qué hacen con la computadora? ¿Qué es lo que hacen? Y esto es lo que nos dice la siguiente gráfica. En la escuela, 45% de los niños dijeron que utilizan la computadora al menos una vez al mes para preparar ensayos. Y esto es básicamente editores de texto, ¿no? Como Word u otros, para preparar ensayos. 44% para preparar presentaciones, como esta. 40% para trabajar con otros estudiantes de la misma escuela, que pueden ser las plataformas que tienen las escuelas para compartir información. 39% para hacer ejercicios escolares y 30% para la organización del tiempo y del trabajo. Y las gráficas nos muestran el detalle para cada uno de los países, ¿no? No me quiero detener mucho en estos detalles. En general, no se ven demasiadas diferencias, hay algunas diferencias, pero no son muy marcadas, ¿no? Ahora, en la casa, ¿para qué usan? Es donde más se utilizan las computadoras. ¿Para qué las usan? En la casa, al menos una vez por semana, 75% de los estudiantes reportaron que utilizan la computadora para comunicarse con otros, con amigos, con otras personas, mediante mensajes o redes sociales. 52% usan la computadora para buscar información o estudiar para la escuela. 49% publican comentarios en los perfiles en línea, en las redes sociales o en blogs, y 48% utilizan los chats de voz. En este sentido, a lo mejor lo que valdría la pena resaltar es el caso de Corea, que en general tienen un buen score en la prueba y los niveles de uso son más reducidos, ¿no? Siempre están en la cola. Son los que reportan utilizar más la computadora tanto en la escuela como en la casa, los estudiantes coreanos. Y bueno, vamos cerrando un poco esto. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Por supuesto, esto que les presento ahora y el reporte internacional que hemos preparado son datos más bien de corte descriptivo. La base de datos se va a liberar el mes que entre, en marzo ya va a estar lista, y por supuesto esperamos nosotros mismos y ustedes, o investigadores, la gente interesada en general, que pueden ir más a detalle a encontrar cosas interesantes en los datos, ¿no? Pero bueno, en general, lo que podemos decir es que el uso de las tecnologías de información y la comunicación en las escuelas sigue siendo limitado en muchos países o en algunos países, ¿no? Como veíamos, 54% de los estudiantes las utilizan una vez al mes en la escuela. ¿Cuánto es mucho, ¿no? ¿O cuánto es poco? Depende. Los objetivos que tengamos depende de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero lo que es una realidad es que la mitad de los alumnos, un poco menos de la mitad, no utilizan la computadora en la escuela ni siquiera una vez al mes. Si lo hacemos en términos más optimistas, podemos decir que más de la mitad lo utilizan al menos una vez al mes. Pero bueno, hay un vacío, hay un hueco. De los 21 sistemas educativos que evaluamos, 18 sistemas educativos tienen planes o tienen políticas en operación con respecto al uso de las TIC en la educación, específicamente en el sistema educativo. Y esto puede ser en el ámbito nacional, estatal, provincial, más local, ¿no? Ahora, con respecto a los maestros, se vio que en las escuelas no se utilizan mucho las tecnologías de la información, las computadoras, los software especializados. ¿Cuándo se utilizan y cuándo no? ¿Qué tipo de maestros las utilizan y qué tipos de maestros no las utilizan? En general, una conclusión muy general reportada por los propios maestros es que utilizan estas herramientas cuando se sienten cómodos utilizándolas, cuando tienen confianza en que lo van a hacer de manera adecuada. Y bueno,
cuando les preguntamos qué tan seguros se sienten con el uso de estas herramientas, menos del 50% de los profesores sienten que son autosuficientes en el uso de computadoras para tareas complejas. Si desglosamos un poquito este enunciado, vemos que los profesores en general se sienten más seguros para encontrar recursos didácticos en línea, para usar el programa Word específicamente, que es un simple procesador de textos, y para enviar correos electrónicos con un archivo adjunto, que son tareas más bien sencillas, ¿no? Y se sienten menos seguros cuando tienen que instalar un software nuevo, cuando se sienten más inseguros para colaborar con otros maestros y para participar en foros de discusión. Cuando enseñan, cuando los maestros están enseñando para fines de enseñanza, solamente el 4% usan redes sociales, solamente el 3% utilizan programas de simulación y modelado y solamente el 5% utilizan juegos de aprendizaje digitales. El resto, que no son tampoco muchos, que es aproximadamente la mitad, utilizan más bien las computadoras para labores muy sencillas, ¿no? Para mandar archivos a sus alumnos, los procesadores de texto, el software para hacer presentaciones, etc. Ahora, ¿cómo se pueden sentir estos maestros cómodos o seguros de sí mismos para utilizar estas herramientas, ¿no? Teniendo conocimientos, ¿no? Si saben cómo usarlas, se sienten cómodos para utilizarlas. ¿Cómo aprenden a utilizarlas? Y este también es un dato que me pareció importante, interesante. 46% de los alumnos dijeron que ellos han aprendido a utilizar estas tecnologías observando a otros maestros que las utilizan. 33%, solo 33% han tomado cursos introductores a aplicaciones generales y únicamente el 22% han tomado clases o cursos avanzados sobre estos temas. Entonces también ahí vemos un vacío por parte de los sistemas educativos en este sentido, ¿no? Otra vez, estos son datos generales agregados para los 21 sistemas educativos que analizamos, ¿no? Con respecto a los estudiantes, aunque los estudiantes han crecido en la era digital, eso no significa necesariamente que sean nativos digitales. Bueno, y esto depende también de cómo definamos qué es un nativo digital, ¿no? Si la mayoría de los estudiantes piensan que son usuarios experimentados de las tecnologías de información. Cuando se les preguntan, dicen, si tengo experiencia, yo puedo hacerlo. 36% han utilizado estos ordenadores desde que tenían 6 años de edad, 6 años y medio de edad. 89% dijeron estar seguros de encontrar información en Internet. Si les pides encontrar algo, van a Internet. 89% dijeron que pueden hacerlo. Sin embargo, únicamente el 2% demostraron pensamiento crítico en la búsqueda y el manejo de esta información. Entonces, no es lo mismo. Están en contacto con esta información, pero al menos las habilidades digitales concretas que evaluamos en esta prueba, dicho sea de paso, estas no son las que la IEA o yo digo que son importantes. Estos conceptos se generan con la participación de expertos, pero de común acuerdo con todos los países. Estas son las habilidades que los países que participaron piensan que son importantes para que los alumnos se puedan desenvolver adecuadamente en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad, ¿no? Únicamente el 2% demostraron este nivel de competencia más alto. Entonces, 84% tienen el nivel básico en general, que es una gran cantidad, están en contacto con las tecnologías, están familiarizados con ella. 61% tienen al menos el nivel 2, que es el uso básico de la computadora como una fuente de información. 23% al menos el nivel 3, que son conocimientos y habilidades para el uso de estas herramientas para la recolección de información específica, y únicamente 2% alcanzaron el nivel 4, que se refiere al pensamiento crítico, a demostrar pensamiento crítico cuando desarrollan estas búsquedas. Interesante también, y muy similar para el caso de los maestros, los 3 tipos principales de software que se utilizan en la escuela son los procesadores de texto, las presentaciones y los motores de búsqueda. Los programas más complicados o las piezas de software más complicadas se utilizan muy poco. Los juegos de aprendizaje digital, los registros de datos y herramientas de monitorización se utilizan muy poco en general.
Y bueno, esto es todo de mi parte. Buenas tardes. Quiero empezar por agradecer la invitación de la Fundación Santillana y la hospitalidad de la Fundación Rafael del Pino, una vez más, para invitarme a participar en estas jornadas. Y tengo que empezar por decir que yo no soy ningún teórico de la educación, aunque he sido un practicante. He sido profesor de matemáticas en enseñanza secundaria y profesor de economía en la universidad. En esta breve presentación les voy a desarrollar a ustedes 3 ideas. La primera tiene que ver con la educación y la economía. Y les voy a defender la tesis que si no hacemos un cambio de modelo educativo muy profundo, por ejemplo, el nivel de empleo que tenía España en el año 2008, en el segundo trimestre, no es que vayamos a tardar en recuperarlo, es que no lo vamos a recuperar nunca. La educación es clave en estos momentos para la economía. La segunda idea tiene que ver con la educación como instrumento de promoción social. Voy a defender la idea de que en una sociedad analógica la educación es una condición necesaria y suficiente estadísticamente para conseguir la promoción social. Esto nuestras madres lo tenían claro con los hijos y sobre todo con las hijas. Hija, cásate con un ingeniero de caminos. Sí, era condición necesaria y suficiente. En la sociedad digital sigue siendo una condición necesaria, pero ya no es suficiente. La tercera idea, ¿qué es lo que hay que cambiar en la educación? Les voy a poner un ejemplo. Habremos hecho el cambio cuando los alumnos tomen las clases en su casa y vayan a la escuela a hacer los deberes. Justo al revés de lo que estamos haciendo ahora. No está mal para 20 minutos. ¿Cuánto crece una economía? Pues lo tienen puesto aquí en esta primera transparencia, ¿no? Hay un concepto en economía que se llama el PIB potencial, que es lo que en promedio a largo plazo uno puede decir que esta economía tiene un potencial de crecimiento, por ejemplo, de una tasa del 3% al año. Bien, ¿y eso de qué depende? Pues una manera de verlo es de cuántos somos y cuánto producimos cada uno. Multiplicamos y tenemos el producto anual. Hasta ahí fácil. Claro, ¿cuántos somos? ¿Qué quiere decir cuántos somos? Aquí en España somos 45 millones. Hombre, no, todos no. Los que trabajan y los que están dispuestos a trabajar. Esto es lo que se llama la población activa. Y cuál es la productividad, es decir, cuánto produce cada trabajador al cabo del año, al cabo del mes o por hora. Y el crecimiento potencial de la economía, pues es la suma del crecimiento de la población activa y del crecimiento de la productividad. ¿De qué depende el incremento de la población activa?
Pues de dos factores, principalmente de la demografía, cuántos hijos tenemos, cuánto tardamos en morirnos, nos estamos poniendo pesados en esta última faceta, y también en la primera, porque hijos tenemos cada vez menos, y los flujos migratorios. ¿De qué depende la productividad? Eso es más complicado, y me detendré luego un momento, pero depende, por supuesto, del progreso tecnológico, de cómo ese progreso tecnológico se transforma en innovaciones, de las nuevas técnicas de gestión que mejoran la combinación de capital, de trabajo y de otros factores, que sin mejorar la productividad de ninguno de ellos aumenta la productividad en lo que los economistas conocemos como la productividad total de los factores, en la inversión de capital humano, y tienen ahí en rojo la importante, ya veremos por qué es la más importante, que es la inversión en capital humano. Antes lo he dicho mal, es la inversión en capital productivo la que está allá. Bueno, ¿qué ha pasado en España? Siempre me voy a mover con esta identidad que tienen arriba. El incremento del PIB potencial es la suma del crecimiento de la población activa y la suma del crecimiento de la productividad. Bueno, ¿qué pasaba en 2014, es decir, el año pasado? Por compararnos con Estados Unidos, pues teníamos una tasa de empleo del 39%. Eso quiere decir que de cada 100 españoles, 39 estaban trabajando. Y en Estados Unidos, pues trabajaban mucho más. O sea, de cada 100 trabajaban 60. ¿Cuál era la tasa de actividad? Es decir, ¿cuál es ¿cuántos españoles están dispuestos a trabajar? Bueno, pues en 2014 no era tan diferente de lo que pasaba en Estados Unidos. Teníamos una tasa de actividad del 60%, de cada 100, 60 o trabajaban o estaban dispuestos a trabajar, y en Estados Unidos era el 63%. Aquí parecíamos países parecidos, y aquí, en materia de empleo, países en galaxias diferentes. El 60% de España en 2011 era 8 puntos más bajo. O sea que en 2011 teníamos solo una población activa del 52%. Y Estados Unidos tenía una del 67%, o sea que allí está bajando y aquí está subiendo. ¿Y cómo ha subido la población activa en España? Pues miren ustedes la población que teníamos. En 2001, 39 millones y en 2011, 46. O sea que entraron 7 millones más, que entraron por la emigración. Y la población activa, pues en 2001 éramos 18 millones y ahora somos 24 millones. O sea que de los 7 millones que entraron, 6 se pusieron a trabajar. Esto explica que tengamos una tasa de actividad muy parecida a Estados Unidos, pero que los que vinieron a trabajar, muchos de ellos no están trabajando o desplazaron a trabajadores españoles del trabajo que tenían. ¿Qué va a pasar con la población activa? La demografía a corto plazo, que son pues 40 años, 50, es una ciencia casi exacta. Nadie puede prever una guerra, nadie puede prever una epidemia, pero bueno, cada vez se muere menos gente de guerras y cada vez se muere menos gente de epidemias. Tienen ustedes aquí la pirámide de población de 2009, que es en tono clarito, la de 2019, la de 2029, etcétera, etcétera, hasta llegar a la de 2049. Y ya ven que lo que era más o menos piramidal, pero ya se veía que a partir de 20 años para abajo había menos población, pues se está convirtiendo en una especie de torre. ¿Qué va a pasar con la población activa en las próximas décadas? ¿Cuánto va a crecer? Oiga, mire, no va a crecer nada, nada. Lo más probable es que decrezca, a menos que tengamos flujos migratorios importantes, pero que con una tasa de empleo tan baja que tenemos de momento no lo vamos a tener. Es decir, que yéndonos aquí, de momento, lo que sube el PIB potencial, la población activa no va a aportar nada.
todo lo que crezca lo tiene que aportar la productividad. Bien, ¿cuáles son los factores que afectan sobre la productividad? Aquí vamos a ver lo que ocurre en la manufactura, que es de lo único que tenemos datos, en la década del 91 a 2010. Si aumenta la apertura comercial, la productividad aumenta una barbaridad, un 3,8%. ¿Por qué? Pues porque las empresas se enfrentan a más mercado y a mayor competencia. Por tanto, este es un factor muy importante. El segundo es cada año adicional de estudio de la fuerza de trabajo aumenta la productividad un 3,1% en promedio y un 7,7% en el último año. Ha ido creciendo esto, la importancia de cada año educativo a lo largo de la década. Luego hay otros factores que no me voy a detener, pues la temporalidad, que cuando baja el trabajador tiene más posibilidades de formarse en la empresa, el número de patentes como proxy por la innovación y el ratio capital-trabajo como la inversión en capital físico. Esto es para la manufactura. En España hay manufactura, pero poca, cada vez menos. De hecho, somos un país de servicios que estamos incrementando el peso de los servicios dentro del Producto Nacional. Con lo cual, la apertura comercial importa mucho menos, las patentes importan mucho menos, pero sin embargo, los estudios y las tasas de temporalidad y la inversión importan mucho más. ¿Qué va a pasar, otra vez, con esta ecuación de aquí? Pues bueno, la población activa, el aumento del número de trabajadores no va a aportar nada, porque si algo va a disminuir. Estamos en el incremento de la productividad. El progreso tecnológico, sí. La innovación, sí. Nuevas técnicas de gestión, sí. Más inversión, sí. Pero sobre todo la inversión en capital humano es el factor fundamental. ¿Cuánto está produciendo España este año? ¿Estamos muy cerca del potencial o muy abajo? Pues estamos bastante por abajo del potencial, es decir, que si el potencial de España está entre el 1 y el 2%, que es lo que saldría si no creciera la población activa, pues podemos estar creciendo al 3 y al 4 durante un tiempo. Hay margen para crecer más, pero vamos a ver. Es más fácil hacer la cuenta de la vieja en términos de paro, que es lo mismo que hacerla en términos de PIB. España tiene ahora un 23,5% de desempleo, del cual el desempleo que tiene causas económicas es solamente el 5,5%. Estos son los cálculos del BBVA. El resto es un desempleo estructural. ¿Qué quiere decir un desempleo estructural? Pues es aquel que para eliminarlo hay que cambiar leyes. Y déjenme que les ponga un ejemplo. Nosotros tenemos un salario mínimo que está establecido por ley y que se establece pues, por condiciones de justicia, de dignidad de la persona, de lo que sea, en una decisión tomada libre, democrática e informadamente. Vamos a suponer que sea 700 euros al mes más el 30% de cotizaciones sociales, impuestos, etcétera. Nos ponemos en números redondos los 1.000. Luego hay unas subvenciones y tal, pero sigo con los 1.000. Al empresario le cuesta 1.000 para que el trabajador reciba 700. Pero luego, claro, si lo despide lo tiene que indemnizar. Hay una serie de inseguridad jurídica. Es decir, ¿cuánto tiene que producir un trabajador al mes para que el empresario le pague 700? Pues nos vamos a los 1.500, fácil. Bueno, bien. Esto se hace por razones, ya digo yo, morales, de justicia, éticas. Ahora,
¿Qué va a pasar con el que al mes no produce 1.500? ¿Quién le va a contratar? Ese es el pequeño problema que tienen esas decisiones democrática, libre e informadamente tomadas. Eso forma parte de ese 18% de desempleo estructural. Y así podríamos añadir. La reforma de la educación afecta a ese 18% de desempleo estructural, a esos que no producen 1.500 euros al mes y por tanto no les van a contratar aunque la economía vaya bien, aunque la economía vaya bien. Por eso, si no conseguimos hacer la reforma de la educación, que es muy difícil de hacer, porque choca contra la indiferencia de la sociedad española y una miríada de intereses creados, no creceremos. Creceremos en promedio, en tendencia, entre el 1 y el 2. Y el pico del empleo del año 2008 no lo recuperaremos nunca. La educación. Esto no es una sociedad analógica, pero se le parece. Y es muy fácil coger una campana de Gauss y decir, bueno, vamos a definir la estructura de clases de la sociedad conforme a la media, ¿no? Aquí yo he puesto de una manera totalmente arbitraria y a puros efectos ilustrativos, llamo clase trabajadora a los que tienen rentas menores que la media. Bien. Y luego le voy añadiendo a la media desviaciones estándar. La clase media baja, pues sería la media más una desviación estándar. La clase media alta, pues de una manera totalmente arbitraria le pongo 2 desviaciones estándar. La plutocracia, pues claro, sería el 0,3% de la población que sostienen pues una renta elevadísima. Vuelvo a mi mamá, ¿no? Hijo, estudia. Porque si eres notario, o aunque seas fresador, vas a moverte hacia la derecha por esa campana de Gauss y vas a ir subiendo en el estatus social. La sociedad analógica, ya digo, no es la distribución de la renta una campana de Gauss, pero se le parece. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad analógica y una sociedad digital? Y aquí tengo una foto de un personaje que se llamaba Alexei Stayanov, de quien viene el concepto stajanovismo. El camarada Stayanov, en 1935, extrajo él solito 102 toneladas de carbón en 6 horas y le proclamaron héroe del trabajo de la Unión Soviética. Era el tipo que sacaba más carbón. Vamos a suponer que le pagaban 1.000 rublos al mes, no lo sé, me lo estoy inventando. Un buen trabajador, que no fuera tan bueno como Stayanov, que sacara el 80% de toneladas de carbón, ¿cuánto debía cobrar lógicamente? Pues el 80% del salario de Stayanov. O sea, los economistas creemos, contra toda evidencia empírica, que los salarios dependen de la productividad, ¿no? Esta es la sociedad digital que da lugar a esta campana de Gauss. Esta es la campana del héroe de la Unión Soviética. Claro, en el mundo digital no es así. Instagram cobró 10.000 millones de dólares cuando se vendió a Facebook por la aplicación de fotografía. ¿Cuántos empleados tenía Instagram? 11. ¿A qué empresa sustituyó? A Kodak. ¿Cuántos empleados tenía Kodak? 165.000. 11 contra 165.000. La economía digital es una economía
de campeones. El ganador se lo lleva todo. ¿Quién era mejor futbolista, Di Stéfano o Cristiano Ronaldo? No lo sé, pero Cristiano Ronaldo cobra al mes lo que Di Stéfano en toda su vida. ¿Por qué? Pues porque gracias a los sistemas de comunicación a Cristiano le pueden ver 1 millón de personas más al mes sin que se note, gratis, el coste marginal es cero. Para ver más personas a Di Stéfano había que hacer el Bernabéu más grande. Son economías completamente diferentes. En una economía digital el que gana se lo lleva todo, no reparte. La sociedad real, y siento que me salga el estadístico con estos gráficos, es una mezcla. Tiene una parte analógica y una parte digital. La digital va creciendo, pero nunca va a reemplazar a toda la parte analógica. O sea que estamos... Aquí lo que antes era una campana de Gauss, los economistas usamos distribuciones de tipo Pareto o lognormales para ver cómo se distribuyen las rentas, ¿no? Entonces, la campana picuda que tienen ustedes ahí, que se parece a una campana de Gauss, eso sería la distribución analógica, en donde la moda, que es el salario más frecuente, la mediana es el que tiene tantos a la derecha como a la izquierda, y la media están muy cerca. En la campana de Gauss coincide. La sociedad digital es la chata, la lognormal chata, donde la moda está muy por debajo de la mediana y la mediana está muy por debajo de la media. Es decir, la media está influida, claro, si hacemos la media entre Bill Gates y yo, los dos salimos con una media muy alta, pero claro, ¿quién tiene la pasta? Pues Gates, ¿no? O sea que en esta sociedad las cosas funcionan distinto. Y no es casualidad que entre la globalización y la digitalización, hasta sociedades extremadamente reacias a la protección social hayan desarrollado redes de protección social muy grandes y muy potentes. ¿Por qué? Porque la sociedad digital deja descolgada a mucha gente, como lo hace la globalización. ¿Qué educación para la sociedad digital? ¿Qué tienen en común el jefe de Amazon, Jeff Bezos, Larry Page y Sergey Brin, los jefes de gente que tenemos en el auditorio, Jimmy Wales? Al parvulario fueron a un Montessori. Aquí mucha gente no sabe lo que es un log normal, pero todos saben lo que es un Montessori. Fueron a un Montessori. Y el método Montessori, yo estoy casado con una Montessori y es un horror, pero el método Montessori, claro, enseña a aprender, o sea, pero sobre todo potencia la acumulación de capacidades no cognitivas en la fase temprana, que es la única fase donde se pueden acumular. La educación, en la adaptación de nuestro sistema educativo a la sociedad digital tiene que ir de abajo arriba, y ahora lo voy a desarrollar con un poco más de calma. Pero tenemos que tener presente esto, no podemos empezar por la universidad. No, además la Universidad Española es un caso perdido, o sea, no, tenemos que empezar por los parvularios. Tenemos que empezar por los parvularios potenciando las capacidades no cognitivas, la curiosidad, la empatía, la ambición. Eso o se aprende en el parvulario, ahí los afortunados lo aprenden en su familia, pero la mayoría de la población lo tiene que aprender en el sistema educativo. Y eso es el parvulario. Aquí en España hay experiencias interesantísimas. Les recomiendo a ustedes que busquen por internet lo que se está haciendo en el sistema de parvularios municipales de la ciudad de Lleida. Hay experiencias interesantísimas.
Claro, ¿qué sentido tiene ir a la escuela a que te den clase? Es que no tiene ninguno. Si hay alfabetización digital, las mejores clases las tienes en casa, en el ordenador. Se le ha olvidado mencionar a Francisco que en el curso de inteligencia artificial de Sebastian Thrun había alumnos residentes, porque ahí replicaba la asignatura que enseña en Stanford, los alumnos de Stanford, y alumnos de fuera. Los 400 mejores resultados, 410 para ser exactos, de los exámenes y de las pruebas finales eran de gente de fuera. El primero de Stanford era el 411. O sea que abrir esa riqueza de manera gratuita a la sociedad es una pieza fundamental. Y eso los alumnos tienen que hacerlo en casa, donde no hay follón, donde no le distrae el compañero. En casa. ¿Y los deberes dónde los tienen que hacer? En la escuela, discutiendo, debatiendo. O sea, el profesor tiene que convertirse en un tutor, en un maestro, que la información, por supuesto, dar instrucciones a los alumnos de cómo tienen que buscar la información, pero la información en casa, que van a tener cursos mucho mejores, les puede dar clase Sebastian Thrun, en casa. Y en la escuela, olvidémonos del temario, hagamos un problemario, es que la sociedad digital necesita otra manera de pensar. No estoy hablando ya de la lista de los Reyes Godos. La educación se ha de estructurar por problemas, no por temas. Y ya para terminar, o sea que en España la reforma educativa es un problema de gestión, no es un problema de dinero. Vayamos al último punto. ¿Por qué no hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo? ¿Y por qué tenemos 3 escuelas de negocios entre las 10 primeras? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la universidad española no lo puede hacer? ¿Qué tienen las escuelas de negocios que no tenga la universidad? 2 cosas: competencia y meritocracia. Y los españoles, a la que nos dan competencia y meritocracia, somos buenísimos. Miren el deporte. ¿En qué se distingue el deporte? Es meritocrático y hay una competencia feroz. Y somos de los mejores. Miren las escuelas de negocios. Competencia y meritocracia. 3 entre las 10 mejores. En la universidad no hay ni meritocracia ni competencia. Al montón, al montón. No es un problema de dinero, hay que introducir competencia en el sistema educativo y meritocracia. Aquí en Madrid se empezó a hacer bien. Evaluar a los centros por resultados, publicar los resultados. Nos hemos quedado tímidos. Ahí no todas las escuelas tienen el mismo entorno social y hay que corregir por eso, pero hay que incentivar económicamente a los profesores de las escuelas que lo hagan mejor. Hay que dar autoridad al director, acompañado con responsabilidad y rendición de cuentas. ¿Y qué quiere decir autoridad? Que haya una parte variable del salario que la decida él. Es que las empresas privadas funcionan así. La reforma, yo creo, más exitosa que se ha hecho en España fue la de Villar Palasí, que tuvo asistencia internacional de la UNESCO. Estaba mi maestro Jan Tinbergen, premio Nobel, después, de Economía. Estaba aquí, se pasaron aquí meses. Y fue una reforma tremenda, que alfabetizó, escolarizó a España. España no estaba escolarizada antes. Todas las demás les ha faltado esa ambición y les ha faltado ese asesoramiento. Ahí
que asesorarse y pedir ayuda internacional, no económica, para según qué aspectos sí, para la formación profesional y para el reciclaje de los desempleados sí, pero preguntemos, copiemos lo que se hace bien. Hay muchas instituciones que pueden apoyar. No seamos vanamente orgullosos, pidamos ayuda a quien nos la puede dar. Y sobre todo hay que desarrollar centros de excelencia públicos. Eso lo he defendido yo en el periódico, en un libro que publiqué. ¿Por qué? Para darle un norte al sistema. Eso en España es blasfemia. ¿Por qué? Porque se dice que fomenta la desigualdad. Y es verdad. Porque nos estamos igualados por abajo. No podemos, tenemos 680.000 enseñantes no universitarios. No podemos empezar todos a la vez. Yo estuve en un centro piloto donde se experimentó el BUP. No es que el BUP fuera una gran cosa, pero aquel centro piloto era un centro educativo increíble. Hagamos eso, hagamos eso. Los costes los tengo publicados en un libro que publiqué. Esto es baratísimo, es mucho menor que el fichaje de Ronaldo. Es mucho menor, pero eso nos parece un despilfarro en España. Y sobre todo, y con esto acabo ya, en la formación profesional tenemos un problema serio. Hagamos lo que hacen en otros países, lo que hacen en Euskadi. ¿Quién diseña el currículum de las escuelas de formación profesional? Las empresas, claro. ¿Por qué lo tiene que diseñar el gobierno? ¿Qué sabe el gobierno de lo que quieren las empresas? Van en Mondragón, en muchas partes de Guipúzcoa, en Vizcaya, preguntan a las empresas, ¿usted qué necesita? Ah, pues yo esto y esto y esto. Vale, pues yo se lo hago y se pasa la mitad del tiempo aquí y la mitad en la empresa. Pues sí. ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Ya mi última observación, es la reforma clave, la de la educación. Nos estamos gastando el dinero, ahora sale esto, 1000 kilómetros más de tren de alta velocidad. Dios mío, ¿para qué queremos llegar 10 minutos antes si no vamos a ninguna parte? Hay que invertir en educación y hay que tener un plan de cambio en la educación. Esto es fundamental. Muchísimas gracias por su atención. Bien, buenas noches a todos y a todas, y creo que han sido 3 exposiciones magníficas. Sí, ahora. Decía que buenas noches a todos y a todas, y creo que han sido 3 exposiciones magníficas, muy clarificadoras, cada una de una perspectiva distinta, y que creo que además han generado una acogida muy receptiva por parte de todos, porque además incluso han planteado pocas dudas, con lo cual, digamos, insisto en el término clarificador. Hay 3 preguntas que voy a trasladar a los ponentes. Por orden de intervención, la primera es de Carlos Utrera Infantes, de la Inspección de Educación de aquí de Madrid, a Francisco Ruiz Antón. Dice que su exposición ha aludido a Salman Khan y su propuesta de educación democrática y gratuita online para todos. Le gustaría a Carlos Utrera conocer su opinión sobre las teorías de la desescolarización y, en concreto, las posturas clásicas de desescolarización y, en concreto, las posturas históricas defendidas por Ivan Illich y autores similares. Desconozco esas teorías porque no soy un experto en la educación. Sí que lo que creo
y es el mensaje que siempre repetimos de la compañía, es que las nuevas tecnologías lo que precisamente permiten es la democratización de la educación. Lo que permite es hacer accesible la educación a muchísimas personas que no lo tienen. Este es el mensaje que siempre transmitimos, la importancia de, primero, en primer lugar, facilitar el acceso en zonas en las que no es factible, no es posible. De hecho, nosotros estamos trabajando, y sabéis que Facebook también lo está haciendo y otras compañías tecnológicas, en facilitar que en zonas donde no hay acceso a Internet se pueda tener acceso para permitir que esas personas en países en vías de desarrollo puedan tener acceso a las redes y, por tanto, a la educación. Pero desconozco esas teorías porque no soy un experto en educación. De acuerdo. Muchas gracias. Para César Molinas hay una pregunta que creo que además incluso ha hecho referencia a él de una forma u otra a lo que plantea la pregunta, y que dice que la educación emocional, en la cual se requiere una mayor implicación en las familias, ¿qué valor le da a este tipo de educación emocional, a este tipo de componente emocional que implica a las familias? Creo que hacía referencia a la educación en casa, con lo cual el entorno, digamos, estaría en esa línea. Y bueno, ¿qué aporta, digamos, qué podría aportar la tecnología en ese ámbito de todo lo emocional? La tecnología es un instrumento, o sea, estoy empezando por el final, ¿no? Yo creo que la parte emocional viene más por el contacto humano, aunque pueda utilizarse la tecnología como instrumento, que por la tecnología en sí. El día que hagamos inteligencia artificial de verdad, ya veremos. O sea, vean ustedes la película Her y se harán una cierta idea de lo que quiero decir, pero eso estamos relativamente lejos, ¿no? Quiero decir, hay la imagen, yo creo, equivocada, porque conozco a mucha gente, de que la gente del mundo digital es gente emocionalmente analfabeta, porque se pasan mucho tiempo delante de las máquinas y tal, y yo creo que no es así. O sea, la parte emocional es muy importante en una etapa primaria en la familia, pero luego la familia necesariamente, porque es ley de vida, va delegando en la escuela, y es el contacto con compañeros y con maestros donde tiene un papel realmente muy, muy importante. Recordemos que eso para los intereses sindicales de los enseñantes pues puede no resultar muy conveniente, pero como método de forzar o de apuntalar mayor integración y mayor igualdad de oportunidades, se recomienda que el sábado sea jornada escolar. ¿Por qué? Pues porque hay una parte importante de familias que no puede dar este entorno emocional y que se ven superadas por la escuela. Es un problema de la familia, no de la escuela, pero ese papel igualador que los que tenemos una visión positiva y optimista del mundo creemos que tiene la escuela, muchas veces se pierde los fines de semana. O sea que una jornada escolar larga y una escuela de pensamiento que lo está defendiendo, ¿no? Es fundamental las capacidades no cognitivas entre las que está la educación emocional, es fundamental para tener una sociedad que funcione mejor. Y en relación con esta pregunta, otra pregunta que ha habido, y es todo esto cómo se podría, digamos, transmitir o hacer o trasladar a lo que sería la escuela primaria, como etapa educativa. Sí, la escuela primaria es la que tiene que tener el puente. Claro, los parvularios es que no saben ni hablar, o sea, están empezando a andar. Pero miren ustedes la experiencia de los parvularios municipales de Lleida. La escuela primaria es donde tiene que empezar pues, la alfabetización digital, que yo creo que hay muchas familias que no están en condiciones de dar. O sea que ahí, sin perder todavía de vista las capacidades no cognitivas, es yo creo, donde esta alfabetización digital tiene que comenzar y tiene que comenzar bien orientada. Una pregunta que viene por dos lados.
y que coincide también César, para usted también, y es que todo esto, cómo se puede conseguir que estas ideas, estas propuestas, se conviertan en políticas educativas. Y si en el panorama político español actual, aunque sea, digamos, aterrizar mucho, esto se puede identificar de una forma u otra con una corriente de pensamiento por un lado o por el otro. Eso es una cuestión que se plantea. Y luego después otra cuestión vinculada con esta pregunta, que es más de orden político general y política reformista, sería si hay algún tipo de centro educativo en el cual se planteen estas propuestas desde un punto de vista, digamos, organizativo y didáctico. Si conoce usted algún colegio en el cual esa traslación que ha planteado de que en la escuela se hagan los deberes y en casa no se estudie, si conoce alguna experiencia en concreto sobre el tema. Bien, ¿cómo se puede plantear en España una reforma educativa en serio? No quiero parecer cínico. En España la fuerza social que funciona más es la envidia. Por eso son importantes los centros de excelencia. Claro, por eso tienen gran oposición. Hay algunos, pocos, pero son privados. Hay algunos y pocos, pero son privados. El centro de excelencia da un norte al sistema. Y en los centros yo lo calculé, está en mi libro, ahora no me acuerdo, cuántos kilómetros de vía de AVE adicionales costaría tener este tipo de enseñanza. Fíjense ustedes, el coste medio de la enseñanza no universitaria en España son 7.000 euros por alumno y año. ¿Vale? Un colegio excelente que hay aquí en España, y no quiero hacer propaganda de él, pero yo envío ahí a mis hijos, es el ICS, International College Spain, que hace el bachillerato internacional, pero tiene parvulario, primaria, todo tal. Es una pasta, ¿vale? Me cuesta como 15.000 euros al año fácil. Pero resten, o sea, 7.000 en uno público, un poco más del doble en uno privado. Si generalizáramos esto, saldría mucho más barato. Una última observación. ¿Cuál es la ventaja de un privado? Que tiene un control externo. O sea, ahí los exámenes, quiero decir, no se hacen exámenes hasta el último, que se hace un examen final muy grande, pero los trabajos que hacen los alumnos, hay una muestra que va a Ginebra, y allí se lo miran, y allí hacen recomendaciones a los profesores. Tenemos que empezar por ahí. Sí. Continuando con la pregunta que hacía Pepa Benavent, periodista, si conoce algún colegio en concreto que... Bueno, he citado uno. No, aquí ha habido, vamos a ver, aquí hubo en la posguerra, hubo colegios de excelencia increíblemente buenos, un poco vinculados además a la idea franquista, pero en donde entraban los alumnos por el IQ y por resultados. Y yo tengo amigos que salieron de allí, gente muy buena. Lo que pasa es que eso no se utilizó de norte del sistema. Y tampoco habría que seleccionar por IQ, creo yo. No lo sé cómo, pero... Y ya las dos últimas preguntas que tengo aquí, también la última para César Molinas, es si recomienda algún tipo de actividad que usted conozca para hacer en clase y que sirva para aumentar esa competencia. ¿Qué tipo de actividades en el entorno de la escuela podrían ser las más idóneas para mejorar esa competencia? Pasar del temario al problemario. O sea, estudiar un problema y a partir de discutir ese problema y de elaborarlo van saliendo los temas. Pero no cubrir una lista de temas, sino hacerse una lista de problemas. ¿Cómo apagar un incendio? Ahí entra la física, entra la seguridad ciudadana, entran muchas cosas. Entonces hay que agrupar el conocimiento de otra manera.
Sí. Sí. Andrés, en todos los rankings que nos han presentado, si no recuerdo mal, Corea aparece siempre muy bien situada. ¿Qué ha hecho Corea para estar liderando todos los rankings que hay? Tomar clases en la casa y hacer la tarea en la escuela. Bueno, los alumnos tienen acceso a toda esta información en la casa, pero están usando las computadoras no para tomar clases, las están utilizando para navegar en las redes sociales. Entonces eso hay que hacerlo, hay que dirigirlo de alguna manera, y en esta dirección, para darle estructura a este tipo de intervenciones, el sistema educativo es fundamental. Entonces una de las cosas que en términos generales está pasando en Corea es que los maestros se sienten más cómodos para utilizar este tipo de tecnologías para fines educativos. ¿Por qué se sienten más cómodos? Lo mismo que aplica en términos generales, porque aprendieron en algún lado a utilizar y a potenciar el uso de estas herramientas para obtener resultados de aprendizaje. Y no podía ser. Perdón. Sí. Lo digo porque es un cambio que estamos percibiendo y que seguro que los profesionales de la educación que hay aquí también lo perciben. Hace solo unos años los chavales iban al colegio y encontraban un ordenador, redes de acceso que quizá no tenían en casa. Y ahora resulta que en casa tienen mejores dispositivos, mejores hardware y mejor acceso que en la escuela. Entonces, quizá por eso se encuentran en un mejor entorno en casa para trabajar con habilidades digitales que en la escuela. No sé si... que se lo preguntaría yo al... Hay una pregunta en ese sentido. Hay una pregunta precisamente que ha llegado, la última, que tiene que ver con esto y también es para Andrés Sandoval Hernández, que si el uso de plataformas de aprendizaje cerradas permiten conseguir un nivel de competencia mayor por sí solo, el uso de plataformas. Creo que esa relación con lo que está diciendo Francisco. Sí, definitivamente, ¿no? Pero si recuerdan un poco la presentación que yo hacía, estas habilidades digitales se agrupan teóricamente en diferentes niveles que se reflejan en tareas específicas que los alumnos pueden completar. El uso de ambientes cerrados, yo creo que alcanzaría hasta el nivel 3. Encontrar información, compartir información, generar productos de información, pero estamos dejando fuera todo el potencial que tiene el Internet, ¿no? Y que ese requiere de otro tipo de habilidades para poder utilizarlo de manera efectiva. Hay información, pero hay que saber, hay que demostrar pensamiento crítico para poder utilizarla. Hay que discernir cuál es la información que es confiable, cuál es la información que se crea con un objetivo expreso por una compañía comercial, por ejemplo, cuando es un crowdsourced website, un sitio de internet donde todo el mundo colabora. Bueno, también hay que saber distinguir cuál es la información que es verdadera, que es confiable, que se puede utilizar y cuál es la que no se puede utilizar. Y encima de todo eso hay que hacerlo de una manera segura, ¿no? Un ambiente cerrado en una escuela es bueno, pero no alcanza a cubrir todos los niveles, todas las habilidades que son necesarias para desenvolverse de manera eficiente en la sociedad del conocimiento, como también se ha dado en llamarle, ¿no? Sí. Andrés, otra pregunta ya última, y es que si se ha valorado, se ha analizado el impacto sobre la salud que tiene en el chico, en la chica, permanecer mucho tiempo delante de una pantalla trabajando en un sistema digital. No como parte de este estudio, no, pero una de las bondades que nos dan este tipo de estudios es, por un lado, la comparación. Alguien decía, ahora lo que toca es analizar en específico los casos de los países y ver qué están haciendo exactamente, cómo son los programas educativos de los maestros en Corea y qué partes de esas tienen sentido y son relevantes para adaptarlas en España, por ejemplo, ¿no? Porque no podemos copiar el modelo completo, ¿no? Las cosas suceden en un contexto determinado, hay que hacerlas.
hay que tomar lo que se puede, lo que tiene sentido retomar. Y la otra parte es que estos datos se pueden pegar para análisis estadísticos, para análisis cuantitativos, se pueden pegar con datos que vienen de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Se relaciona de alguna manera el tiempo que los alumnos pasan en la computadora con la salud? Hay otras bases de datos que reportan los niveles de salud o probablemente los porcentajes de la población que están afectadas por cierto tipo de enfermedades, y por el otro lado tú tienes este estudio que te dice para los alumnos que en promedio tienen 13 años de edad, cuánto tiempo pasan utilizando las computadoras, ¿no? Entonces pues, se pueden pegar estas dos fuentes de información y obtener conclusiones, ¿no? Permítaseme hacer un comercial aquí, es una fuente de datos muy rica, y yo le hacía una invitación durante la presentación y la hago ahora, y es público, es gratis, está colgado en el sitio web y cualquiera puede ir, descargarlo y utilizarlo. Háganlo. Hay preguntas muy interesantes que se pueden plantear y que se pueden resolver utilizando estos datos. Y esta podría ser un excelente ejemplo. Y ahora, usando de mi posición de moderador, una pregunta para los tres, común. El título de la semana es Mejorar la educación, ¿qué puede aportar la tecnología? Ayer se habló, en algún momento se hizo alguna referencia, y hoy también, a que quizá la sociedad ha perdido una cierta fe en la educación. Entonces, la pregunta muy concisa es, ¿qué puede aportar la tecnología a recuperar o a conquistar esa fe en la educación o a fortalecer esa fe en la educación? Francisco. ¿Qué puede aportar la tecnología? Yo creo que los profesionales de la educación, por lo que yo veo desde fuera, y también tengo familiares que están en el mundo de la educación, a veces sienten una cierta frustración. Y quizás sienten una cierta frustración porque en el entorno que tienen que educar y a la gente, la generación que tienen que educar, no es la misma que venían educando hace unos años. Nos explicaba hace un momento que la nueva generación son absolutamente, yo lo creo así, nativos digitales. Entienden el mundo de otra manera absolutamente distinta a como lo vemos nosotros. Ellos han nacido en un mundo digital. Entonces yo creo que la tecnología es precisamente la palanca que puede servir para no solo mejorar la educación, sino para transformar la educación. Y como decía también César, mejorar la educación, transformar la educación tiene su impacto económico en una sociedad, en el empleo, etcétera, etcétera. Yo creo que la tecnología es la palanca que puede no solo mejorar económicamente una sociedad, sino también además, en el caso de los docentes, dar ese entusiasmo que quizá les hace falta ahora. Según se lee muchas veces en la propia prensa, esa situación hace que tiene un poco de frustración con la nueva generación. Muchas gracias, Francisco. Andrés. Yo lo vería un poco distinto, pero similar. Yo creo que la tecnología, más que la palanca, sería la base, la cantidad de información que está disponible en este momento a través de la tecnología es inmensa. No me acuerdo quién comentaba. Los alumnos, los chamacos tienen la posibilidad de tomar clases de los mejores maestros desde la comunidad de su casa. Esa es la base. La palanca yo creo que tiene que ser la educación, porque la educación, los sistemas educativos tienen que reaccionar de alguna manera para hacer el mejor uso posible de toda esa masa de información que está disponible en la web y para guiar a los estudiantes para que puedan utilizarla de manera efectiva. Esa es la forma en que yo lo vería. Muchas gracias, Andrés. César. Yo diría, me lo voy a mirar de un punto de vista más presupuestario, más económico. Es lo que abarata tener una posibilidad de instrumentos educativos muchísimo más amplia de la que era viable en un mundo puramente analógico. O sea, tienes acceso a la información, tienes acceso a formación, tienes acceso a muchísimas cosas. O sea, esto sí que es tirar las paredes de la escuela de verdad. Pero que no hay que tirarlas, porque emocionalmente, psicológicamente, lo importante es lo que pasa dentro de esas paredes. Pero el amplía el campo, abarata costes y aumenta la disponibilidad de instrumentos de una manera espectacular. Muchas gracias. Creo que transmito el sentimiento de todos los que estamos aquí al decirles que a los tres que felicidades por su intervención, que muchas gracias y que continuemos. Mañana seguimos con el tema de la respuesta de educación. Le esperamos a todos aquí a las 7 de la tarde. Muchas gracias.